Ok. Saludo cordial a todos. Estoy hoy con nuestra querida tanatóloga ahora, ¿cierto? Psicóloga tanatóloga Cecilia Gabriela Sánchez Aburto. Una niña, porque digo niña porque todavía es muy joven y transmite tan bonito justamente para el trabajo que ella ha elegido. Y más allá del trabajo, una obra maravillosa que acaba pues de completar toda su esencia desde lo que ella como misión de vida además trae para la comunidad en general. Entonces resulta que ella ha hecho un libro maravilloso, producto de justamente la inspiración de uno de nuestros compañeros aquí, parte del equipo de trabajo, que es el licenciado Edwin Rivera. Así que cuéntanos, Ceci, cómo es este proyecto tan supremamente hermoso y cómo la idea del libro, el nombre, los contenidos, todo lo que puedas contarnos. Súper, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes acerca del libro. Antes que nada, yo soy licenciada en diseño de la comunicación visual y en pedagogía. Estoy cursando mis estudios en psicología. Estoy empezando mis estudios en psicopedagogía en la Universidad Complutense de Madrid. Y un poco el por qué me acerqué a Edwin Rivera es precisamente porque necesitaba este apoyo tanatológico sobre cómo compartir a los niños lo que es la muerte. El Ajá. libro, el libro se llama Volaré a tu lado. Y Volaré a tu lado surge de una carta que yo escribí en su momento para poder aceptar la muerte de mi abuelo. Yo me di cuenta que 3 años después de su trascendencia, todavía no había aceptado esa pérdida. Entonces, en un encuentro de arteterapia, entre los sucesos que se dieron, fue aprender sobre la virtud del libro infantil. Y entonces nos invitaron a escribir nuestra propia historia y yo decidí escribir esta carta a mi abuelo, que al final adapté buscando a Edwin a términos tanatológicos, ¿no? El que cómo comunicar las etapas de duelo, el hecho de comunicar, por ejemplo, estabas muy, muy, muy cansado, muy, muy, muy enfermo, para comunicar pues el desgaste que el cuerpo necesita para trascender. Y por ejemplo, también el ave, hay una cosa muy importante que es la huellita que deja al partir. Entonces es esa huella que deja la persona tras su partida, ¿no? Entonces esto es como un poco de los elementos que hay dentro del libro, pero quizás me gustaría que también usted me preguntara, le puedo hablar de tú. Sí, claro, por favor. Sí. No, pues fíjate cómo nos hacemos a ideas primeramente de la emoción, además que genera ver un libro así, Ujú, con la información que nos entregó Edwin en su momento, donde él estaba además muy emocionado. ujú, Y justamente lo que entendíamos es, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Porque él como profesor, como maestro también en certificaciones de duelo, ujú. y tanatología, pues decía, es que tengo esto y nos mostraba la fotografía del libro muy, muy emocionada. Fíjate, por eso mi idea de que eras parte de sus alumnos. Qué Sí. interesante historia traes entonces eso, frente a cómo tu vivencia Ujú. y de pronto esa necesidad de información en su momento te llevan a tan maravillosa obra porque además para los niños el tema es tan especial. Me Ujú. imagino que has encontrado de pronto en los papitos alguna dificultad o ha sido fácil. ¿A qué me hago referencia? Generalmente los papitos dicen, no, no me le hable de la muerte al niño. Ujú. Mientras el niño no tenga esa vivencia, yo prefiero no decirle nada, ¿no? Que Claro. además viene propio de lo que el adulto tiene también frente al miedo de la muerte. ¿Cómo te ha ido en esa parte, Gaby? Claro, justamente algo que aprendí cuando empecé a estudiar un poco más de tanatología, porque ciertamente me estoy educando en ello todavía constantemente, es esta parte, ¿no? De que los adultos
platicamos sobre la muerte a partir de nuestros propios miedos. Algo que me ha pasado con el libro es que ahora advierto que los adultos lo lean primero y después lo lean con el niño. ¿Por qué? Porque así como la experiencia propia como de psicólogos que ya están implementando el libro, es que los adultos conectan incluso aún más que los niños con el cuento, porque están conectando con su niño interior y están abriéndose a trabajar emociones que en su momento no estaban dispuestos a trabajar. Entonces, desde ese momento ya he tenido como ese encuentro con los adultos de decir, darse cuenta sobre todo, ¿no? De quizás yo no he trabajado algo, quizás yo no he trabajado mi duelo, quizás yo no he aceptado, ¿no? Entonces, esa es la primera como respuesta que hay con los adultos. Pero ciertamente también, por otro lado, papás, mamás, sí es como, ay, me da miedo, me gusta este libro, me llama mucho y me llega y realmente es maravilloso, pero le pienso un poco al contarle a mi hijo acerca de la muerte, porque no sé. Y está esta parte de esperar mejor, quizás al día de mañana que alguien falte, que es un poco lo que yo quiero romper. Creo que en la educación en general, desde un enfoque emocional, tendemos como seres humanos a esperarnos a esos momentos de golpe para empezar a dialogar de algo, ¿no? Entonces, la idea del cuento en un principio era precisamente hablar de manera preventiva, antelada y poner sobre la mesa un tema que considero es primordial, lo único seguro que tenemos en esta vida y pues finalmente la muerte pues trae consigo vida, ¿no? Entonces una va ligada de la otra y esa es la finalidad del cuento, pero ciertamente es romper con esos miedos o esa relación que hay con la muerte, porque cada quien también lo está leyendo a partir de la relación que en ese momento está llevando con la muerte, de si tengo miedo de perder a mis papás, de si tengo miedo yo de morir, de si tengo, si me acuerdo de tal persona. Entonces cada quien está como que viviendo sus propios miedos relacionados con este tema, ¿no? Sí, qué interesante porque en realidad es eso, sí. El paradigma se rompe más con el adulto y siento que nos hace falta todavía mucho trabajo en esta parte de generar esta cultura del duelo. Cuando las personas, cuando hablamos de la muerte, aún siendo tanatólogos, como que mientras a mí no me toque, yo puedo hablar, yo puedo decir, yo puedo hacer, pero el día que te toca, todo, absolutamente Claro. todo te cambia. Hay ciertas situaciones y circunstancias. Hace un momentico le decía a un empresario, le decía, justamente ahora que lo estás viviendo, date cuenta de todo lo que puedes aportar en esta parte de generar esta cultura. Claro. Es a veces complejo, nomás, y te digo, con el psicólogo, convencerle de que este es un tema que hay que estudiar profundamente y que es muy Sí. importante, hace parte de la vida, tal cual lo dices. Y hay cierta resistencia o cierto pensar, no, yo sé hacerlo, yo puedo con la información que tengo de base, yo puedo hacerlo. Ujú. Pero cuando ya es el momento de vivir, de tener que afrontar una pérdida significativa, es como ahí sí donde, ahora sí, ¿cómo es que era, no? Cómo es que me decían? Porque sí creemos que podemos, pensamos que el acompañamiento no es necesario y más allá del acompañamiento siento la educación preventiva, todo lo que es psicoeducación, justamente Ujú. en torno de este tema, ¿no? Claro, Sí. claro, total. ¿Hasta dónde has podido llegar? ¿Has podido llegar a escuelas a hablar del tema? ¿Cómo ha sido esta presentación del libro como tal? Justo. El libro en estos momentos es una publicación personal, es una publicación, una primera edición pequeña. Lo estoy presentando yo, ya ha habido varias presentaciones del libro. Justamente estamos teniendo espacios para conversatorios, incluyendo psicólogos y tanatólogos, para tener este perfil, un poco hablando de cómo está funcionando el libro y también el cómo es importante que comuniquemos la muerte de cierta forma a los niños, ¿no? El hecho de Sí. romper también con ciertos miedos de que, por ejemplo,
Tendemos a decirle al niño, no, es que estaba dormidito, es que se fue de viaje, es que estos miedos que al final de cuentas el día de mañana, si el niño piensa, es que esta persona murió porque estaba enferma, si a mí me da una gripe me voy a morir, ¿no? Entonces, justamente los conversatorios es con esta finalidad de romper como con esos tabús o con esas palabritas que usamos como para apaciguar un tema porque le tenemos cuidado. Entonces, precisamente estoy teniendo estos espacios. eh, Ahorita hay la oportunidad incluso de trabajar el libro con familias que han perdido a sus hijos, bueno, sus hijos, sus hermanos, niños con cáncer. Entonces, estoy dando como una especie de taller en la cual ellos adquieren herramientas que si bien no es un acompañamiento como tal, bueno, considero que es hacia la pedagogía de la muerte. Sí. Entonces, es crear herramientas para que ellos puedan hablar sobre el duelo, hablar totalmente de ello, ¿no? Y este libro, pues precisamente es como el que abre la puerta a ese taller, eh, porque aparte el libro es como un libro objeto. Entonces, algo que entendí que se tenía que comunicar es que la persona cuando trasciende permanece en el recuerdo, en la mente y en el corazón, pero también en aquello que van dejando en esa huella o en los objetos que nosotros les damos cierto valor. Entonces, aparte de que la historia del cuento es este viaje de, de duelo en el cual pasa por cada una de las etapas, llega un punto en el que incluso entiende que en algún momento tiene que partir uno también, que uno también muere, pero que mientras tanto, pues dejo este espacio en el cual el niño pueda tener un espacio para guardar el recuerdo de Qué la bonito. persona que fallece. Entonces, la idea de este cuento es que al final ellos puedan hacer este ejercicio con papá, con mamá, de poner una fotografía y decir el día de mañana que extrañes al abuelo, el día de mañana que extrañes a la tía, ella está aquí y está en tu corazón y está en tu mente, ¿no? Y justamente eso es parte de lo que se dice en este apartado, en este espacio te guardo, jamás te olvidaré ni dejaré de quererte, ¿no? Y hablar de que aunque los adultos no tenemos todas las respuestas y ojalá pudiéramos decir concretamente por qué muere tal persona, Mm. pues sí lo que podemos hacer es acompañarlos en este proceso y buscar la manera de trabajar este duelo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ha sucedido o lo que estoy implementando con este libro. Pues te auguro de verdad muchísimo, muchísimo. eh, es que la palabra éxito aquí no me entra, pero es lo que quiero decir, porque fíjate que hay a veces unos ciertos paradigmas también frente a como que a quién le corresponde hablar de la muerte, ¿no? Y fíjate que nos corresponde a todos, literalmente a todos. Entonces, por supuesto que una excelente obra, una excelente oportunidad de generar esta cultura de duelo efectivamente. ¿Dónde te encuentras, dónde vives, Cecilia? ¿Dónde estás ubicada? En Jalapa, México, Jalapa, Veracruz, México. Ok. ¿Y cómo te contactamos? Me pueden contactar por medio de las redes sociales, C. Gabriela Sabú, CE Gabriela Sabú, Ajá. y en mi Instagram, ahí me pueden contactar. También me pueden contactar por correo electrónico, cgsabu@hotmail.com, Ok. cgsabu, y Ujú. bueno, por esos medios pueden buscarme directamente. Perfecto. Voy a dejar en la casillita de comentarios los datos de contacto. Es Ujú. importante para nuestros queridos oyentes y además con toda esta comunidad doliente que hemos venido generando, que aprendamos en efecto a hablar del duelo de la forma natural que corresponde. Y démonos cuenta además que la forma de Gaby transmitir tan bonito esta información, pues va a ayudar a que los niños, si la escuchan, pues vayan a tomar este aprendizaje de una forma muy especial que jamás además se les va a olvidar y puedan adquirir el libro, porque obviamente que
la herramienta como tal que es el libro, pues va a generar una formación bien importante y una experiencia muy especial, tanto a niños como a adultos, a todos nosotros. Pues Gaby, muchísimas gracias. Este es un espacio abierto para todos. Vamos a llegar a ciertos grupos donde me gustaría mucho que puedas hacer parte. En realidad que es una magnífica obra y un aporte. Es que hay cosas que se dicen, ¿no? Ni siquiera podemos llegar a darle una dimensión al valor que llega a tener una obra tan supremamente importante. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para despedirte? Eh, Realmente creo que algo importante de transmitir respecto a este libro es que yo misma plasmé mi duelo. Y yo plasmé el duelo tras la pérdida de mi abuelo y algo que sucedió cuando lo ilustré es que falleció mi perrita. Oh, Entonces, escribir el cuento fue mi proceso para aceptar la muerte de mi abuelo e ilustrarlo fue aceptar la trascendencia de mi perrita. Entonces, creo que algo relevante por el cual la gente se siente identificada con el cuento es el hecho de que realmente se ven reflejados en la historia, incluso sin usar tantas palabras, ¿no? El hecho de simplemente las imágenes hablan por sí mismo, ¿no? El aceptar, el soltar y el entender que también está bien sentir, ¿no? Entonces, pues es muy importante para mí compartir esta parte de que esta obra es tan personal que, que creo que las demás personas se ven reflejadas en ella. vale. Bueno, entonces repito, en la casilleta de comentarios dejo los datos de Gaby para que puedan contactarla, comprar el libro y aprovechar las conferencias que lleguen a surgir en torno de esta obra tan supremamente especial desde el momento en que además llega y desde la vivencia como tal del duelo, que pues obviamente es algo que en la vida quisiéramos evitar. Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo para ti y pues estaremos en contacto, ¿vale? Muchísimas Entonces, gracias. muchas gracias a ti por el espacio. Ok.